Este método nos permite ahora encontrar algunas integrales que en adelante vamos a considerar integrales inmediatas, pero que no pudimos obtenerlas del proceso directo de derivación. Por ejemplo, la integral de la tangente de x por dx no la tenemos como integral inmediata porque en cálculo diferencial no vimos una función que al derivarla nos diera como resultado la tangente. Entonces, por eso no la tenemos como una integral inmediata. Ahora, si nos valemos del método de sustitución y de propiedades de la tangente, que es su identidad, puedo escribirla como la integral del seno de x sobre el coseno de x por dx. Escrita de esta manera, nos damos cuenta que al derivar el coseno de x, nos da menos seno de x por dx. Cumple la condición de cambio de variable que acabamos de explicar. De manera que si llamamos u al coseno de x, entonces su derivada de u de x es igual a menos seno de x. Observando que esa expresión seno de x está contenida en el integrando. De manera que si continuamos el proceso ya descrito, nos quedaría que du es menos seno de x por dx, y entonces la integral de la tangente de x por dx podríamos escribirla como la integral de seno de x por dx, que es menos du. Entonces sería menos du sobre u, y este integral es exactamente logaritmo natural de u, de manera que hemos demostrado que la integral de la tangente de x por dx será menos logaritmo natural de u más una constante. Al volver a la variable inicial, pues obtenemos que la integral de la tangente de x por dx la podemos escribir como menos logaritmo natural de u, pero u es coseno de x, más la constante de integración. Esta va a ser una nueva fórmula de integración inmediata. Deben adicionarla a la tabla que teníamos previamente. Ahora, si tenemos en cuenta propiedades de los logaritmos, tener el logaritmo negativo es tener el logaritmo de un cociente. Quiere decir que también puedo escribir la integral de la tangente de x por dx como el logaritmo natural de la secante de x más la constante de integración. Cualquiera de las dos expresiones son equivalentes, porque 1 sobre coseno es secante. De la misma manera, y lo dejo como a manera de ejercicio para que ustedes lo hagan, podrían comprobar que la integral de la cotangente de x por dx pues será igual al logaritmo natural del seno de x más la constante de integración. Estas son expresiones que se pueden ir adicionando a la tabla de integrales inmediatas. Entonces, de aquí en adelante, la integral de la tangente es inmediata, la integral de la cotangente es inmediata. De igual manera, podemos demostrar la integral de la secante de x por dx. Y vamos a demostrar que es igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x más la constante de integración. Veamos la demostración. Parto de la integral de la secante de x, que tengo acá, por dx. Y la escribo entonces, aplicamos aquí un concepto matemático importante, que es multiplicar por 1. Pero recuerden que 1 yo lo puedo escribir como cualquier fracción donde el numerador y el denominador son iguales. En este caso conviene multiplicar por secante de x más tangente de x
sobre secante de x más tangente de x por dx. Estoy multiplicando por 1, porque esta expresión es 1, entonces estoy multiplicando por el factor unitario. De pronto se preguntarán, bueno, ¿y por qué no multiplica por otra expresión? ¿Por qué tiene que ser esa? Bueno, aquí sí tengo que decirles que podemos basarnos un poquito en la respuesta. Si la solución de esa integral es el logaritmo natural de algo, en este caso el algo es secante más tangente, eso solo es cierto cuando el numerador es la derivada del denominador. Solamente cuando el numerador es la derivada del denominador. De manera que si yo aquí tengo que la integral de la secante de x por dx es logaritmo natural de secante más tangente, es porque la secante más tangente debe estar en el denominador. De lo contrario no me aparece logaritmo por ninguna parte. Y entonces, como no lo tengo en la función inicial, pues multiplico y divido por ella. Eso sería más o menos como el artificio matemático que hay que utilizar. Con esto estamos seguros de que si yo llamo u al denominador, secante de x más tangente de x, al derivarlo, me queda du de x igual a la derivada de la secante, que es secante de x por tangente de x, más la derivada de la tangente, que es secante cuadrado de x. Separemos las variables y nos queda que du será igual. Puedo sacar como factor común secante de x. Y me queda secante de x factor de tangente de x más secante de x por dx. Expresión que si la observamos, miremosla, expresión completa, que es el numerador del integrante. Eso significa que puedo escribir la integral de la secante de x por dx como, aplicando la sustitución, tengo secante de x factor de tangente más secante por dx, eso es du. Entonces sería integral de du sobre secante más tangente, que es precisamente u. Entonces lo que les decía, es la única opción para que obtenga logaritmo natural de algo, es la única opción. Por eso entonces la integral de la secante de x por dx será logaritmo natural de u más la constante de integración. Pero u es precisamente secante de x más tangente de x más la constante de integración, nueva fórmula que de aquí en adelante será inmediata. Igual, y lo dejo para que ustedes lo practiquen, pueden demostrar que la integral de la cosecante de x por dx es igual al logaritmo natural de la cosecante de x menos cotangente de x más la constante de integración. Entonces aquí tienen que multiplicar y dividir por cosecante de x menos cotangente de x, de acuerdo a lo que hemos explicado en el ejercicio anterior. Bueno, aquí tengo que decirles que esta función admite otro factor unitario. Pueden también tomar cosecante de x más cotangente de x, y entonces le daría menos logaritmo natural de cosecante más cotangente. Y aprovecho esto para decirles que cuando una integral permite más de una sustitución, no necesariamente al hacer las diferentes sustituciones vamos a llegar al mismo resultado. Cuidado, podemos llegar a funciones diferentes, porque recuerden que la antiderivada, que la integral indefinida, mejor, de una función es una familia de antiderivadas. Entonces no necesariamente al utilizar diferentes sustituciones debemos esperar que los resultados sean exactamente iguales. De lo que sí podemos estar seguros es de que cuando son funciones aparentemente distintas, tendrán que ser funciones equivalentes. Este método de sustitución también nos va a permitir generalizar la mayoría de las fórmulas que tenemos de integrales inmediatas. Veamos el siguiente ejemplo. Si nosotros vamos a calcular la integral de una función
f de kx por dx, entonces el método de sustitución nos permite demostrar que la integral de f de kx por dx es igual a 1 sobre k por la integral de f de u por du. ¿Qué hemos hecho acá? Acá realmente lo que hemos hecho es llamar u a k por x. Eso es lo que hemos hecho. Pero vamos a explicarlo con ejemplos prácticos. Digamos, si nosotros queremos hallar la integral, por ejemplo, de la tangente de k por x por dx, pues no vamos a poder decir que es la secante cuadrado de k por x, porque si yo derivo secante cuadrado de k por x, me quedaría faltando la constante. Entonces, en este tipo de funciones, podemos llamar a la nueva variable kx, de manera que la derivada de v en este caso sería k por dx, y esto se nos convertiría en dx, que sería dv sobre k. Aquí sería dv sobre k es dx. Entonces, si yo voy a utilizar el dx, me quedaría 1 sobre k por dv. ¿Y qué vendría a ser la tangente de k por x? Pues vendría a ser la tangente de v. Eso es lo que les muestro acá. F de kx igual a 1 sobre k por la integral de f de v, f de la variable de integración, del cambio de variable, por dv. Y entonces, ¿qué nos queda? Que la integral de la tangente de k por x por dx, de acuerdo a la fórmula de integración, será 1 sobre k por logaritmo natural, recordemos, de la secante. ¿Secante de quién? Secante de v. Secante de v más la constante de integración. ¿Pero qué es v? K por x. Entonces hemos encontrado que la integral de la tangente de kx por dx será 1 sobre k logaritmo natural de la secante de kx más la constante de integración, y esa sería la expresión que nos ilustra. Si esta lo manejamos ya a nivel general en todas las expresiones, podemos hacer integrales ahora sí inmediatas como las siguientes, muy sencillas, pero que es importante que las vean. Vamos a suponer que queremos determinar, por ejemplo, la integral del coseno de 7x por dx. Ahora ya se nos convierte en una integral inmediata. Ya podemos manejar el concepto. Aquí la constante vale 7. Entonces sería 1 sobre la constante, que en este caso es 7. Y ahora sí decimos la antiderivada del coseno. La antiderivada del coseno sabemos que es el seno pues del mismo argumento. En este caso seno de 7x más e. Entonces así funcionaría el proceso cuando tenemos f de k por x, cuando tenemos f de k por x. Otros ejemplos, digamos si queremos calcular la integral de la secante al cuadrado de 3x octavos por dx. La integral de la secante al cuadrado es directa, es la tangente, pero aquí la constante vale 3 octavos, k vale 3 octavos. Entonces, como la integral es 1 sobre la constante, el recíproco de 3 octavos pues será 8 tercios. 8 tercios. Y ahora sí antiderivamos la secante cuadrado, que es tangente. ¿Tangente de qué? Pues del argumento que teníamos al comienzo, es decir, de 3x sobre 8 más la constante de integración. Y entonces ahora aquí lo que hemos hecho es generalizar un poquito las fórmulas, o bastante las fórmulas. No solo son aplicables a las funciones trigonométricas, a cualquier función. Por ejemplo, si vamos a encontrar la integral, digamos, de e a la 7x novenos por dx, pues aquí tenemos la integral de una exponencial de e a la u. En este caso u sería 7 novenos. Lo importante sería identificar la constante. Aquí la constante es 7 novenos. ¿Su solución cuál es? 1 sobre la
constante, es decir, el recíproco de la constante, que en este caso sería 9 séptimos de una vez. Y aplicamos la fórmula inmediata, e elevado al mismo argumento, 7x novenos más la constante de integración. Para eso nos sirve el método de sustitución. También el método se hace útil para generalizar aquellas integrales cuyas antiderivadas corresponden a las funciones trigonométricas inversas. Por ejemplo, si necesitamos resolver la integral de dx sobre la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado x al cuadrado, esta tiene mucho parecido, es la forma, tiene la forma de la integral inmediata que tenemos nosotros allá, de x sobre la raíz de 1 menos x cuadrado, como igual al seno inverso de x más e. Entonces, ¿cómo transformo esta integral en ella? Pues debo convertir este a cuadrado en 1. Si yo quiero convertirlo en 1, pues la matemática nos dice que sacamos como factor común a cuadrado para que quede convertido en 1. Y entonces me queda a cuadrado factor de 1 menos b cuadrado x al cuadrado sobre a cuadrado. De manera que la integral la podemos escribir como uno sobre a, sacando del radical a cuadrado, y nos quedaría integral de dx sobre la raíz cuadrada de 1 menos bx sobre a al cuadrado. Y entonces aquí obtenemos la fórmula que acabamos de explicar. Aquí tendríamos f de kx, que es k aquí, k es b sobre a, k es b sobre a. De manera que si aplico ya la fórmula directa como f de k, pues obtengo que la integral de dx sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos b al cuadrado x al cuadrado será igual a 1 sobre a, que lo tengo acá, salió de la integral, y aquí la constante vale b sobre a. Recuerden que como aquí tengo f de kx, entonces es 1 sobre la constante, que sería a sobre b, y me quedaría exactamente la fórmula que tengo allá, seno a la menos 1 del argumento. El argumento en este caso pues obviamente es bx sobre a más e. De manera que hemos demostrado que la integral de dx sobre la raíz de a al cuadrado menos b al cuadrado x al cuadrado es igual, simplificamos a y nos queda 1 sobre b integral del seno a la menos 1 de bx, discúlpenme, ya hemos integrado de seno a la menos 1 de seno a la menos 1 de bx sobre a más la constante de integración. Esta fórmula la teníamos como una integral inmediata cuando era 1 menos x2. Ahora la generalizamos. No interesa que hayan constantes diferentes de 1. Por ejemplo, ya para nosotros es inmediata esta. Si nos preguntaran la integral de dx sobre la raíz cuadrada de 3 menos 4x al cuadrado, pues yo ya sé que tiene esta forma. En este caso simplemente por comparación yo digo que a vale raíz de 3, a vale raíz de 3, y que b es la raíz de 4, que es 2. Y como acabamos de demostrarla por sustitución, ya la aplico directa, es 1 sobre b, 1 medio, seno a la menos 1 de b, x sobre a, más la constante de integración, y entonces ya se nos convierte en una integral inmediata. Les dejo como inquietud para que ustedes lo demuestren de la misma forma. Es exactamente lo mismo las siguientes generalizaciones. Por ejemplo, si ustedes se encuentran con la integral
d de x sobre x raíz cuadrada de b al cuadrado x al cuadrado menos a al cuadrado, pueden demostrar de la misma manera que esto es igual a 1 sobre a secante inversa de bx sobre a más c. O si se encuentran con una integral que tenga esta forma de x sobre a cuadrado más b cuadrado x al cuadrado, pueden demostrar que es 1 sobre ab tangente inversa de bx sobre a más c. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Mediante el método de sustitución hemos generalizado las integrales cuya antiderivada son funciones trigonométricas inversas. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer que necesitamos hallar la integral de dx sobre 3 más 11x al cuadrado. Si la comparamos con la novena expresión que tengo acá, pues simplemente debo identificar qué es a, en este caso sería raíz de 3, qué es b, en este caso sería raíz de 11, y aplico la fórmula 1 sobre ab, entonces sería 1 sobre la raíz de 33 tangente inversa de b raíz de 11 por x sobre a raíz de 3 más la constante de integración. Si tenemos en cuenta los procesos de racionalización para eliminar las raíces del denominador, pues podríamos decir que esa integral de x sobre 3 más 11 x al cuadrado sería igual a la raíz de 33 sobre 33 tangente inversa de, aquí sería, racionalizo, me quedaría raíz de 33x sobre 3 más la constante de integración. ¿Qué hice? Aquí multipliqué por raíz de 33 y dividí por raíz de 33, y aquí multipliqué por raíz de 3 y dividí entre raíz de 3. Estos son entonces algunos de los tantos ejercicios de sustitución que podemos resolver.